Don Pedro, ¿cómo ver el tema del agua en el mundo? Hace unos 10, 15 años cuando se hablaba de las guerras del agua, por ejemplo, ellos decían, no, eso es ciencia ficción, cosas por el estilo, pero ahora ya la cosa es distinta y mueren muchísimas personas en el mundo porque no tienen agua. Bueno, vivimos una tremenda paradoja. Hoy ya Naciones Unidas, desde hace años, reconoce el término crisis global del agua, paradójicamente en el planeta agua, planeta azul. El planeta azulito. Un planeta que ciertamente tiene diversidad climática, en unos sitios llueve más y en otros menos, pero todas las comunidades se instalaron cerca de un río, cerca de una naciente, en un lugar donde las aguas subterráneas fueron suficientemente abundantes. De manera que no deja de ser una paradoja, por tanto, el que en el siglo XXI se produzca este dato de Naciones Unidas: 1.200 millones de personas no tienen acceso al agua potable, 10.000 mueren cada día por diarreas y probablemente más de otro tanto enfermen y mueren por tóxicos que bebemos poco a poco, procedente en muchos casos de actividades de minería a cielo abierto, de industria, de agrotóxicos, etcétera, etcétera. De eso ni siquiera se estima. No, luego, por tanto, el problema o la crisis global del agua no suele ser, no es tanto un problema propiamente de escasez física, como de deterioro, de degradación, de destrucción de los ecosistemas acuáticos. Primero han muerto las ranas y los peces. Yo a veces digo, las ranas ya ni me acuerdo de cómo cantan en España, porque hace tiempo que ya no cantan, ¿no? Y luego han empezado a enfermar y a morir personas. Sí. Por eso el debate que se abre acá en América Latina, no solo en Perú, en Argentina, en Colombia, en México, sobre los temas de minería a cielo abierto, no son un antojo, son un problema, un conflicto profundo que tiene que ver con, en nombre de ciertos procesos económicos, pues con la destrucción y la degradación sistemática de los ecosistemas acuáticos. Aquí se nos dice día y noche que la minería prácticamente no causa ningún daño. David Berkin, ¿usted cómo ve este asunto, esta relación? Ahí en México también está complicado, me imagino. Es bastante complicado. Usted empezó este segmento hablando de las guerras del agua. Originalmente la visión de esto era una visión de guerras entre países. Yeah. Pero en realidad la mayor parte de los conflictos del agua en el mundo son conflictos locales. Son conflictos como los que estamos viendo aquí en Perú. Comunidad, empresa transnacional. Así es. El gobierno apoya a la empresa transnacional. En Perú por lo menos. Bueno, no solamente en Perú, en muchas partes. En mi país, en México, la situación es bastante aguda. Por el mismo tipo de problema, con minas, con bosques. El problema del agua, el problema de la contaminación del agua es un problema bastante grave. La pregunta que tenemos que formular es, ¿tiene remedio? La pregunta es, ¿podemos como sociedad lograr una explotación adecuada de los recursos para permitir que la sociedad aproveche sus riquezas y también garantiza el bienestar de sus poblaciones? Esa es una buena pregunta. ¿Hay agua en el mundo para todos? Yo creo que sí, ¿no? No hay duda de eso. Hay alimentos para todos, pero en la forma actual de distribuir los alimentos hay mucha gente que sufre de hambruna. Lo mismo ocurre con el agua, exactamente lo mismo. No es que falte el agua, el problema es cómo se pone a disposición de la sociedad y cuáles son las prioridades que nosotros como sociedad fijamos para hacer que el agua esté a disposición de la sociedad. No, pero ¿cuáles deberían ser esas prioridades o desde qué lógica plantear este derecho a acceder al agua? Mire, yo estoy aquí en esta ocasión en Perú en mi condición de coordinador de una misión de observación sobre la marcha del agua. Nosotros estamos hablando con todas las partes, estamos hablando con los que están haciendo la marcha, con los dirigentes de rondas campesinas, de los dirigentes de la organización, pero también hemos estado hablando hoy con el Parlamento, con los congresistas, con las empresas mineras. Recién venimos ahora de una reunión con ellos. Ah, qué bueno, qué bueno. Hemos estado hablando también, tenemos con la Defensoría, con el Ministro de Medio Ambiente en breve, de manera que... ¿Y cómo ve el ánimo? ¿Qué sensación le deja? Miren, yo pienso que se ha partido de una cierta infravaloración, quizás, de una infravaloración de un problema que estaba allá, en Cajamarca, que reventó localmente,
de alguna manera he visto cierto interés a veces en estigmatizar, ¿no? El movimiento, pero la realidad es que este no es un movimiento puramente local, y mi impresión que tengo es, cuando hablábamos con los ronderos campesinos, con los dirigentes que venían no solo de Cajamarca, sino cada vez de más lugares, tienen un discurso sólido. ¿Cuál es el fundamento de ese discurso sólido? Mire, un discurso en donde dicen, yo les reproduzco lo que ellos dicen, y ni quito ni pongo razón, estoy en una obligación de imparcialidad, pero ellos vienen a decir, miren, no nos reconocemos en un país puramente minero con fecha de caducidad. Queremos un país diverso en el que, mire, yo soy agricultor, me decía uno, yo soy ganadero. Miren, el turismo da dinero que queda en el territorio. Miren, hay otros países que están viviendo mejor que nosotros, y nosotros a veces nos encontramos con la desgracia de tener oro en nuestra tierra. Y eso no les falta razón. Analice el mundo entero y dígame un solo lugar en donde las comunidades que viven en los territorios que tienen oro sean felices y prósperas. Es un problema, como decía el profesor Barkin, de cómo ordenamos las prioridades. Mire, yo le puedo decir, ¿cómo se está haciendo en Europa? Pues sí, volviendo marcha atrás de ciertas decisiones de depredación del territorio que habíamos tomado más que nadie. Y en estos momentos hay una ley de aguas que exige a todos, las empresas y los ciudadanos, recuperar el buen estado ecológico de nuestros ecosistemas acuáticos, que vuelvan a vivir en nuestros ríos los animales y plantas que vivieron, como garantía máxima de que esa maravillosa ingeniería natural que es el ecosistema hídrico, que es el ciclo hidrológico que funciona con energía eólica de alta tecnología solar, gratuita, vuelva a funcionar como funcionó. Y sobre ello construimos la industria, sobre ello, pero no contra ello. Luego hay una prioridad por recuperar los ecosistemas acuáticos que se comparte con Estados Unidos, con Australia, en el último tiempo, por ejemplo, con Sudáfrica, un país no muy desarrollado. Claro, los mares también están... Pero que ha entrado en esa dinámica. Pero, repito, podemos hablar de qué se hace en otros lugares del mundo. En Perú serán los peruanos quienes tienen que dialogar, tienen que abrir un espacio a través de la no violencia, como están haciendo estos marchantes que vienen para acá, con un estricto respeto a la no violencia y con un gobierno que también es verdad, está respetando eso. Don David Berking, ¿cuál es la sensación que le deja también esta presencia por el Perú? No sé si usted ha estado antes aquí en el país, ya tenía conocimiento del asunto. Yo afortunadamente he tenido la suerte de estar aquí varias veces. Ah, qué bueno. Desde los años 60. Ah, o sea que ha visto muchas cosas. Y en varias regiones. Yeah. Lo que estoy viendo aquí en este momento, por un lado, es un tono de optimismo. En muchas otras partes, una marcha como este provocaría una reacción de represión por parte de la autoridad. Aquí, hasta ahora, las dos partes se han portado de una manera civil, de una manera bastante adecuado. No hay el diálogo que se requiere todavía. Parte de nuestra función, parte de nuestra estancia aquí, es, esperamos, fomentar el ambiente, la información y incitar a una voluntad de diálogo entre las partes. Yo creo que hay una demanda, hay una necesidad entre gente para reconocer el agua es vida. El agua es vida y el agua no es solamente para el procesamiento industrial o minero. En este momento, yo creo que aquí está el fundamento. La pregunta, a nuestra manera de ver, es cuáles son las prioridades, como usted mismo mencionó hace unos minutos. ¿Y cuáles son estas? ¿Consumo humano, agricultura, industria, en ese orden? No, realmente no. ¿Cómo es? La primera prioridad es agua para la vida, que tiene dos vertientes. Uno para la sociedad, lo que Naciones Unidas ha declarado el derecho humano al agua, que no es el derecho al despilfarro. El derecho humano al agua, el derecho, la obligación de cuidar el ambiente. El ambiente requiere agua para poder sobrevivir. Estas son las dos prioridades.
Pero la tercera prioridad es igualmente importante. Y lo enfatizamos hoy en la mañana en el Foro del Agua. La solidaridad social. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Hay agua suficiente? ¿Está garantizado en este momento agua suficiente para las escuelas, para los hospitales, para los centros comunitarios? ¿La gestión del agua debe ser pública o privada? Yo soy de la opinión, dentro de este debate, esa es una opinión enteramente personal, que debe ser público. La gestión pública del agua es extraordinariamente importante porque es la única manera, a nuestra manera de ver, y vamos a presentar eso en el foro mañana. Ustedes tienen mucha suerte aquí en Perú porque tienen un grupo de trabajadores y un grupo de agencias locales que sí saben manejar el agua, sí saben asegurar estas prioridades, pero hay conflictos que a veces hacen muy difícil, que impiden que esas prioridades sean reconocidos. Muy bien, tenemos tiempo para una última intervención de ambos. Yo les pido disculpas por el tiempo corto, pero que entonces diálogo, comprensión, pero la situación peruana es altamente polarizada. En los periódicos ustedes lo pueden ver, deben haber visto información, les deben haber transmitido esto también las personas que lo están organizando, ¿no? Y el inicio de toda esta marcha es el proyecto famoso Conga, ¿no? Que por lo que parece va a ir de todas maneras. Entonces, en esa situación, ¿qué mensaje nos podrían dejar ustedes? Ya han relevado el valor del derecho humano al agua, pero ¿qué podríamos hacer los peruanos? Yo creo que lo que es el reto en este momento para los peruanos es transformar este conflicto, esta polarización que tú hablas, en un mecanismo de concertación. Hay un conflicto ambiental, es un conflicto que si lo dejan latente o ya no tan latente, va a crear graves problemas. Hay una oportunidad inusitada en el mundo en este momento de aprovechar esta oportunidad, de aprovechar este conflicto para construir nuevas alianzas, nuevas estrategias. Muchísimas gracias, don Pedro. Sí. Yo le diría, tienen dos ocasiones que ha creado el propio gobierno de espacio al diálogo. Mire, tienen una ley que tienen que hacer el reglamento y que va a culminar en breve. La ley de consulta previa. La ley de consulta previa. Ese es un buen espacio para abrir el diálogo, es una obligación legal, pero en vez de minimizarla, en vez de hacer de alguna manera una declaración, sí, pero eso no sirve para parar nada, porque entonces estamos desactivando la ilusión social de la participación. Claro. Ampliemos ese espacio, demos una oportunidad a la paz, demos una oportunidad al lema de que hablando se entiende la gente. Y luego otra cuestión, mire, se dice, hagamos un análisis, un peritaje técnico. Nosotros estamos haciendo un peritaje técnico con personalidades del mundo de la ciencia. Sobre ese estudio de impacto ambiental. Sobre este estudio de impacto ambiental. ¿Están haciendo ustedes? Qué Está bueno, haciéndose, qué bueno. Lo estamos coordinando y lo queremos colaborar con lo que haga también el gobierno. Qué bueno. Miren, yo de entrada ya tengo, me remitieron recién los expertos hidrogeólogos en España, del Instituto Geológico y Minero, gente muy relevante. Han analizado el estudio y dicen, no podemos afirmar en absoluto que este proyecto de Conga no imponga serios impactos sobre el sistema hídrico, porque no hay datos suficientes. Claro, esa es una de las críticas. Que no se puede conocer cuál es el sistema subterráneo y por tanto falta esto, falta esto, falta esto. El problema no es decir que no vale, el problema es debatir para aclarar las cosas. Si lo aclaramos, habrá más oportunidades al diálogo. Ha sido realmente las reflexiones que ustedes nos han presentado, estimados visitantes, doctor Pedro Arrojo Agudo y David Berkin, importantísimas, porque la mirada de fuera siempre es distinta. Acá nosotros estamos en la pelea cotidiana, pero qué bueno ese anuncio que usted ha hecho en relación al peritaje, y apenas esperamos conocerlo. Yo les agradezco de verdad muchísimo esta presencia y todos los televidentes que los han visto, y que la sigan pasando bien y bienvenidos a nuestro país cuando ustedes lo deseen. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un honor y siempre pueden contar con nosotros.